Es una alegría enorme poder compartir este espacio entre compañeros, entre gente que apuesta por el campo nacional y popular y que piensa la universidad en su relación con el desarrollo de la ciencia y el desarrollo tecnológico y social más amplio. Yo simplemente voy a presentar a Mario. Marcos. A Marcos, perdón. Marcos. Siempre me bautizo. Presentarte, Marcos, y bueno, después daremos paso a tu exposición. Marcos Actis es doctor en Ingeniería por la Universidad de La Plata. En esta universidad ha desempeñado diferentes roles de docencia, investigación y gestión. Entre ellos ha sido director de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, secretario académico, vicedecano y luego decano en el periodo 2010-2018. Todo esto en la Facultad de Ingeniería. Desde la universidad ha contribuido a crear y fortalecer acciones que vinculan la ciencia al desarrollo a partir de distintos proyectos. Entre ellos, y nombro solo algunos, ha sido miembro fundador de la Unidad de Investigación y Transferencia, GEMA, que es el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, entre 1997 y 2004. Director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la desde 2014, director del Instituto Malvinas Políticas Soberanas desde 2015, ha tenido una actuación muy relevante en el ámbito del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, el CONFEDI, y en ha contribuido con funciones de asesorías en el MINSIL en proyectos de relevancia internacional. Además, con su generosidad y compromiso, ha acompañado a la formación de recursos humanos como director de tesis doctorales y de maestría, y actualmente, como lo señaló José María, es vicepresidente del área institucional de la Universidad Nacional de La Plata y miembro ad honorem del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales desde septiembre del 2020 hasta el 2024. Por este nombramiento reciente, por esta nueva función y estos nuevos desafíos, desde todos los rincones de la patria, te felicitamos y te saludamos. Bueno, antes de que Marcos inicie su presentación, avisarles que pueden dejar si tienen preguntas o comentarios en el chat. Bueno, una vez que finalice, ahí tendremos un espacio también para compartirlas. Así que bueno, muchas gracias y un gusto estar acá con Marcos. Gracias, Lucrecia. Ana Valderrama, en representación de todo este conjunto de universidades, también te va a dar la bienvenida, ya más política, de parte también de todos nosotros que estamos en esta cruzada, Marcos. Bueno, bienvenido, Marcos. Un placer tenerte acá con nosotros y nosotras. No sé si tengo que leer el texto que me pasaron. No, pero... Vamos a develar el misterio del detrás de escena. Había un texto que íbamos a leer y me gustaría hacerlo, si es que no lo hicieron todavía, que dice así: hace 6 años la Argentina mostró a los pueblos del mundo el resultado de un intenso y extendido proceso de desarrollo científico-tecnológico. El ARSAT-1 es el primer satélite geoestacionario de telecomunicaciones desarrollado por un país latinoamericano. Con el lanzamiento y puesta en órbita de su primer satélite, el ARSAT-1, la Argentina ingresó al exclusivo club de tan solo 8 países en contar con tecnología satelital propia. Este hito en la soberanía satelital argentina fue resultado de la decisión política e inversión del gobierno nacional, el trabajo de nuestra comunidad científica y tecnológica. Cabe destacar que el 50% de sus componentes se realizaron en nuestro país. Su función es prestar servicios de televisión, internet y telefonía a todo el territorio nacional, incluyendo la Antártida y las Islas Malvinas. Un hito sin precedentes que pudo llevarse a cabo gracias a la decisión política del expresidente Néstor Kirchner en el año 2006
de crear la empresa estatal ARSAT y poner en marcha el programa espacial argentino, en el que participan varias universidades nacionales y centros de desarrollo tecnológico. Bueno, muchas gracias por estar aquí a todos y a todas, y la dejo con el orador. Marcos, adelante. No sé si tenés para presentar, creo que sos, te vamos a dar la posibilidad. Ahí estamos. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por las palabras. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente para mí es un gusto poder estar hoy presentándole esta pequeña charla, porque bueno, voy a tratar de resumirla y que van a ver que no es gratis cuando tenemos una definición política dentro de la universidad. A mí yo he chocado con esto, con que siempre que los planteo la universidad no está para hablar de política, pero me parece que un país se define con proyectos y la universidad tiene mucho para aportar al proyecto de país que necesita Argentina. Pero bueno, esperemos que podamos consolidar este proyecto de país que volvemos a retomar y que dure muchísimo tiempo, porque es la única forma de poder despegar de la situación actual. También decirles que para mí es orgullo estar representando al Ministerio de Educación en la CONAE. Si bien Alvareza, creo, y me estaba tratando de acordar, el 27 de noviembre, a pocos días de haber ganado el Frente de Todos, me propuso de colaborar, para ir a colaborar a la CONAE. Fíjense el tiempo que se tardó, casi 10 meses, porque bueno, cuestiones que no son fáciles, que ustedes entienden de cómo es el cambio de gestión de un gobierno a otro. Pero bueno, nunca me voy a olvidar que me llame Roberto para ofrecerme. Obviamente fue un largo camino. Después Nicolás Trota y Jimmy fueron los impulsores desde el Ministerio de Educación, porque estaba la vacante, que después descubrimos que no había una vacante. Pues esas cosas que pasan. Y bueno, después, gracias a la colaboración también de Leandro Quiroga, llevándome papeles y trayendo papeles al ministerio, pudo salir el nombramiento. Y un poco la participación de esta charla, quiero darle ese sentido de lo que se puede aportar desde la universidad para mejorar las cosas. Se han hecho cosas, pero creo que se pueden hacer muchas cosas más, porque en el camino han quedado mucha gente que de repente ha participado en estos proyectos y no ha pasado la instancia de desarrollo para convertirse en un insumo de exportación de Argentina en tecnología espacial. Voy a hacer un poco la diferencia y voy a ir tejiendo un poco estas cosas que comentaban de ARSAT, cómo llegamos al ARSAT. La CONAE nace en los 90 con el desarme del proyecto Cóndor, que era un misil desarrollado por Argentina de alcance de 800, 1000 kilómetros de alcance, totalmente desarrollado, y que fue desactivado. Y al cambio la NASA le propone a Estados Unidos, obviamente el misil fue a parar a Estados Unidos, la NASA propone hacer 5 satélites de la serie SAC. Son satélites científicos, son satélites de baja órbita, y yo a veces creo que nos dijeron, hagan satélites, que estos no van a hacer nada, y sin embargo se pasó todo lo que pasó. Estos 5 satélites de científicos de baja órbita empezaron por el B. Se empezó por el B, no por el A, sino por el B. No sé por qué, pero creo saberlo, pero no recuerdo ya esta instancia. Yo participé en el B junto a Pablo Ringeni, desarrollamos un montón de cosas, y bueno, después no participamos en el C para nada, en el A algo,
y volvimos a tener una participación muy importante en el SAC-D. Pero bueno, uno podría decir que el GEMA, que lo habrán visto en el lanzamiento del SAUCON, que después voy a hablar, fue un actor principal importante en el SAUCON. Empezamos en el desarrollo del satélite en el SAC-B haciendo ensayos. Imagínense, nosotros, no me acuerdo, creo que teníamos, llegando a los 30 años, nos tocó participar en todos los ensayos de un primer satélite científico de estas características en Argentina, si bien la Universidad de Córdoba y el Comahue habían hecho sus intentos en pequeños satélites. Pero no había formas de hacer estos ensayos en el país, no se hacían, y nosotros lo que hicimos es conseguir en el INTI, había un departamento de embalaje que tenía un equipo para probar embalaje en los camiones, y nosotros los adaptamos para hacer los ensayos del satélite. Hicimos cámara limpia. Es más, en estos ensayos estaba el quien es hoy presidente o director del INVAP, Vicente Campini, trabajando con nosotros en los ensayos de las cajas. Él venía con el instrumento desde INVAP Bariloche, lo ensayamos y se lo llevaba a Bariloche. Pero esas cosas que nosotros debemos cambiar, participamos en este proyecto y todo lo que aprendimos, después en el siguiente satélite ya no volvimos a participar. Pero bueno, con Pablo decidimos que la expertise que habíamos aprendido para el satélite lo podíamos aplicar en algo, en la industria automotriz que necesitaba hacer ensayos para poder fabricar piezas en Argentina, que muchas de ellas no se hacían en Argentina y no se podían ensayar. Y así nació el GEMA. Nosotros tuvimos que, no es que nos hubiese gustado seguir con los satélites, pero tuvimos que implementar un plan alternativo con Pablo para empezar a trabajar. Y ahí nació el GEMA, y hoy el GEMA es uno de los referentes en todo lo que es certificación de automotriz. Algo que nació para el espacio, pero también es referente en la industria automotriz. Después vino el SAC-A, que como el SAC-B no se pudo, no cumplió una órbita porque quedó enganchado en el lanzador norteamericano, y la NASA, como para compensar, ofreció sacar rápidamente el SAC-A, que se lanzó desde el transbordador espacial. Después vino el satélite SAC-C, no participamos nosotros, el GEMA no participó para nada, ni creo que la universidad en algunas cosas. Fue el nacimiento de Willy Garaventa en las baterías. Él posibilitó que este satélite esté casi 12 años en órbita porque descubrió problemas que tenían las baterías y cómo arreglar esas baterías para que este satélite siga en funcionamiento. Y otras paradojas también vuelven a pasar, que siendo un experto en batería en el SAC-C y que permitió eso, después él no trabajó en los satélites que vinieron para analizar las baterías. Son esas cosas que muchas veces no se entienden. El SAC-D fue la oportunidad de desarrollar y probar que nosotros volvimos a trabajar a CONAE desde el GEMA, y nos tocó participar en 12 instrumentos. Ustedes piensen que de los 5 instrumentos, porque el instrumento principal era norteamericano, de los 5 instrumentos, 4 se fabricaron en Argentina y los 4 en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, como verán, participaron muchos grupos, el IAR, el CIOP, grupos del Departamento de Electrotecnia. Esto fue un desarrollo fenomenal. Se diseñó un GPS liberado para estar en el satélite, un recolector de datos de última generación, que Argentina normalmente paga esos servicios, y acá se logró tener un recolector de datos que puede levantar una boya en el mar, en la Antártida, en un glaciar, información de cualquier parte del mundo y descargarla en cualquier lugar sin necesidad de ningún tipo de antenas complicadas, sino un receptor muy simple. En esto trabajó Quito Lorente, que es realmente un profesor emérito de la Facultad de Ingeniería, que desarrolló este proyecto. Y además el grupo, bueno, no voy a mencionar a mucha gente porque hay muchísima gente atrás de todo esto. Bueno, acá también otra paradoja. Desarrollamos un GPS y no voló ninguno de los otros satélites. Por suerte,
ahora que estoy en la CONAE, estas cosas van a cambiar. Ya estoy haciendo fuerza para que en el Savia Mar vaya un GPS argentino, además de comprar el super GPS afuera, vaya un GPS nuestro para que tenga historia de vuelo. Porque para vender cosas afuera, no solo la tenemos que hacer, tenemos que probarla en vuelo. Y si nosotros hacemos satélites, tenemos que poner nuestras cosas, nuestros satélites, para validar. El SAUCON, acá participamos en la parte térmica, estábamos terminando SACP y se siguió con el SAUCON. También estas son las cosas geniales de Néstor Kirchner, recién mencionaba lo de ARSAT, pero esto es una genialidad también de Néstor. El SAUCON se empezó a pensar en el 98, un radar. Y como era un radar estratégico, fíjense que NASA no participó. NASA, los otros satélites científicos los tiró NASA. Esto hubo que pagar el lanzador para llevarlo al espacio. Porque no es como era estratégico, no tuvo el apoyo que tenían los otros satélites argentinos. Esto era desarrollo estratégico. Por eso, cuando ustedes se acuerdan cuando había problemas con los radares, que se caía el radar de Seiza, había 2 radares creo en el país y no funcionaban bien. Había un lobby tremendo por parte de países extranjeros para vendernos los radares y a Néstor Kirchner se le ocurrió decir, bueno, ¿y no lo podrá hacer INVAP a esto? Y bueno, INVAP estaba haciendo todo el desarrollo del SAUCON para construir el SAUCON, que era tecnología radar, y se aplicó en los radares que hoy tiene Argentina, ya hay 28 radares, y no solo INVAP hizo radares para los aviones, también radares para las Fuerzas Armadas, radares meteorológicos, desarrollaron un radar meteorológico y después alguien que gobernaba una ciudad de acá cercana, decidió comprar un radar meteorológico afuera en vez de apostar a la tecnología realizada por INVAP. O sea, esas paradojas siempre aparecen. Pero esto es otra genialidad, un negocio extraordinario había para que nos vendernos los radares, eso se cayó y se construyeron acá. Y este satélite, estamos hablando en los principios del 2000, recién ahora está en órbita produciendo, pero fíjense que este radar ya producía desarrollos antes de ser lanzado, que eso es lo que tiene la tecnología espacial. Uno empieza a pensar en cosas que tal vez las puede ir aplicando a medida que va desarrollando un satélite. Este satélite casi tardó 20 años pensándose. ¿Qué también le sirvió a INVAP? Haber hecho los satélites científicos, esos 5 satélites científicos iniciales, 4, perdón, los 4, esos 4 satélites iniciales, después vino el SAUCON, pero antes del SAUCON, también Néstor Kirchner dijo, las órbitas, los que muchos no entienden, nosotros tenemos 2 posiciones orbitales sobre el Ecuador, a 36.000 kilómetros de altura, que siempre estuvieron en litigio. Yo era estudiante de ingeniería y me acuerdo cuando había un profesor que daba introducción a las ciencias espaciales y estaban peleando por esas órbitas para no perder esas órbitas en el gobierno de Alfonsín. Después Menem compró el Nahuel, creo que fue un satélite, lo ubicó y más o menos mantuvimos las órbitas. Estábamos por perder la órbita otra vez y se compró una chatarra espacial, se cambió de posición y se llevó ahí, se ocupó la órbita, por lo menos no las perdimos, eso fue el gobierno de Néstor, y a partir de ahí se inició la fabricación del ARSAT. Con todo el expertise de INVAP, se crea ARSAT, INVAP el brazo ejecutor, el que realiza estas cosas, y bueno, con una participación también, todos estos satélites han participado montones de institutos, de universidades, empresas, pymes. Creo que cuando yo le pregunté a Cacho Tegui, realmente un fenómeno, Cacho Tegui, pobre, que lamentablemente no nos está acompañando en este periodo, ¿no? Porque realmente era un gestor, un hacedor, me decía que más o menos eran 60 pymes
que habían trabajado en el desarrollo en conjunto con INVAP. Pero bueno, es un logro total. Y bueno, son esas cosas de la vida que el gerente de este proyecto en INVAP es egresado nuestro, fue un ayudante que yo tuve en mi facultad, en la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Un alumno que yo tuve, trabajó con nosotros en el GEMA, fue el que autorizó en Ariane Space poner quién autorizaba si el satélite se podía poner y cumplía las condiciones para ponerlo en el lanzador. Fíjense lo que formamos en nuestras universidades argentinas, no solo exitosos acá en Argentina, sino también en otras partes del mundo. Bueno, un poco todo lo que les decía, me olvidé de hablar de las cosas que habíamos hecho en el Saucón desde el GEMA, pero bueno, no, todo lo dorado que se ve, todo lo dorado que ustedes ven acá, todo lo dorado, eso fue construido por alumnos de nuestra facultad e ingenieros de nuestra facultad que trabajaban en todo este control térmico. Este es el control térmico de la antena, y se hacían en La Plata y se llevaban a colocar a INVAP. También todos los ensayos de control térmico para que esa antena, que tiene que tener una planitud, donde le da el sol está a muy alta temperatura y donde ve espacio profundo está a muy baja temperatura. Entonces, la antena tiene que tener una temperatura ideal para que toda la electrónica que está en esa antena de radar permanezca a una temperatura constante y que le permita funcionar a los sistemas electrónicos. Bueno, eso fue desarrollado en la facultad. Fíjense, puse estas dos fotos. El Saucon 1A, no van a ver banderas del GEMA. Estamos en el 2017. Ahora sí apareció. Esos ciclos, no nos hace bien tener ciclos en los desarrollos. Que hoy estamos, mañana no estamos. Porque formamos gente, recursos humanos que cuestan muchísimos, y cuando el Estado deja de apoyar a las universidades con proyectos, se nos desarman los grupos, la gente se va y después tenemos que empezar de vuelta de cero. Entonces, estos proyectos estratégicos tienen que tener continuidad, igual que todo el apoyo a la ciencia y tecnología. Bueno, ya lo vivimos, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Pero bueno, fíjense cómo determinados actores que siempre son permanentes, porque cambian gobierno, pero hay actores que permanecen siempre en el Estado, cómo fluctúan ellos. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, todo lo que desarrollamos en SACDE, ahí sí ya el GEMA nos equipamos para hacer cuestiones espaciales. Nosotros tomamos decisión de construir cámara limpia. Ahora estamos cerrando el ciclo para que los proyectos espaciales se puedan hacer íntegramente en la facultad. Nosotros empezamos haciendo los ensayos a Satellogi. Ustedes lo habrán sentido a Satellogi. Satellogi tuvo una ayuda de Cristina espectacular. Le dio todo, porque nadie habla de esas cosas. Cuando hablan de los privados, pero de alguna forma es el Estado el que genera estas empresas. Y a Satellogi la generó Cristina, le dio un cheque en blanco. Y nosotros hicimos todos los ensayos, todo esto que ven acá eran los primeros satélites de Satellogi, y lo hicimos en la facultad. Y lo ayudamos porque era un emprendedor, qué sé yo. Hoy tiene este laboratorio, lo tiene en Uruguay, no está en Argentina. Y podría haber seguido usando nuestro laboratorio, y se fue a Uruguay. Y encima nos llevó la gente, porque conoció la gente cuando hacía los ensayos, y se los llevaron a Uruguay. También esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando nos hablan de los privados todo bien, pero siempre es el Estado el generador de estas cosas, no el privado. Lo podemos ver con SpaceX. Dicen, no, qué bárbaro SpaceX. Y recibió una tonelada de millones de la NASA, porque la NASA le pasaba vergüenza que los astronautas de NASA tengan que ir de Rusia. Y entonces le pusieron millones y millones de dólares para desarrollar el viaje desde Estados Unidos y volver a poner los astronautas desde Estados Unidos en la estación espacial. Obviamente, después
agarró camino, ahora está poniendo satélite privado, está poniendo todos los días, pero el iniciador es el Estado. Lo mismo pasa con la Boeing, que más del 70% de las ventas de Boeing es al gobierno norteamericano. Entonces, a veces nos quieren engañar con esta teoría que el privado invierte. No, no, el privado hace su negocio, está bien, pero el que siempre invierte en estos desarrollos de alta tecnología es el Estado. Lo podemos ver en la estación espacial. Ariane es del Estado. Airbus es del Estado europeo. Bueno, ni que hablar de China, del potencial que tiene China. Pero es así. Normalmente el privado, como ha pasado acá, se adueña de las inversiones máximas que ha hecho el gobierno nuestro y se ha llevado prácticamente la explotación. Lo podemos ver en la energía, lo podemos ver en los altos, en la parte de Techín, haciendo acero con Somisa. El que hizo la verdadera inversión, y lo mismo fue en su momento con YPF, fue el Estado. El Estado argentino ha sido el iniciador de las grandes cosas y después se han apropiado los privados para recoger los frutos. Bueno, después también participamos en el proyecto Tronador. El GEMA, el CTA, que ahí ya creamos el CTA porque intervinieron varios grupos del Departamento de Aeronáutica y creamos el Centro Tecnológico Aeroespacial, lo mismo. Fuimos los iniciadores de este proyecto. Ahora nos buscan por ahí y en las páginas nos figuramos, pero cuando empezamos con el Tronador se planificó prácticamente en la universidad todo el desarrollo y se empezó a llevar adelante. Acá van a ver distintos laboratorios, volvemos a tener el Prointec. El Prointec hizo aluminio de alta calidad a base de litio, que es un valor agregado tremendo. Participó también y bueno, fuimos penalizados después en el 2015, ya no trabajamos en el proyecto Tronador. Prácticamente ninguno de los que estamos acá. El CIOP había generado un giróscopo láser de última generación y también fue abandonado. En 2015 es como que se cortó todos los desarrollos que teníamos con el proyecto Tronador. Había una base de lanzamiento, la base de lanzamiento también la diseñamos en la Facultad de Ingeniería y se estaba construyendo parte en Bahía Blanca y Argentina es privilegiada para lanzar satélites de investigación de baja órbita, que es lo que se viene. Ustedes verán pasar de noche mucha cantidad de satélites. Hoy por hoy la competencia va a ser entre los satélites de baja de órbita y los geoestacionarios. Bueno, Argentina está privilegiada porque lanza hacia el sur, sobre el mar, y Bahía Blanca es un punto estratégico para lanzar. Bueno, ahí está planificada la base de lanzamiento. Está a media construir. Quedó todo parado. Como quedó en el 2005, en el 2015, eso quedó ahí. Bueno, estos son los lanzadores que participamos. Estas cosas se construyeron en la Facultad de Ingeniería, en La Plata, dentro de nuestro galpón. Estas cosas se construyeron dentro de nuestro galpón, el VEX 1 y el VEX 5. El VEX 5 nosotros llegamos hasta el armado. Como se lanzó en 2017, ya no estábamos, ni nos invitaron a participar en el lanzamiento, después de haberlo construido dentro de nuestro laboratorio. Todos estos desarrollos que les estoy mostrando, y trato de ser rápido para no aburrirlos, todos estos desarrollos generaron un sinnúmero de proyectos. Muchos tienen continuidad y otros no han tenido la continuidad que deberían de tener. Pero bueno, tanto los proyectos, los satélites, los organismos estatales, CENEA hizo todos los paneles del SAUCON, de compuestos, de materiales compuestos. FADE ha colaborado, CITEDEF colaboró en sus primeras instancias del proyecto Tronador, después no sabemos por qué no siguió trabajando. También el IUA de la UNDEF también participó y tiene que seguir participando. El INTEMA, bueno, y distintas empresas que se han formado, Valte, que es todo el que hacía la carga de combustible, realmente cosas exitosas que después se dejaron, se abandonaron.
Bueno, y varias empresas, SADE, lo mismo SADE terminó sobreviviendo en el tema eléctrico porque realmente se quedó sin ningún trabajo después de haberse expandido para llevar adelante un proyecto grande, se terminan desfinanciando las empresas. Bueno, Delta 3. Y acá tengo dos empresas que son dos spin-off del IAR, que es Arsultra y Imer, son dos spin-offs, era gente que trabajaba en el IAR y después de trabajar en SACD, uno es el que sigue fabricando antena en Argentina, ha hecho antena para los distintos satélites, y Arsultra es una empresa que está haciendo computadoras para satélites, que exporta tal vez computadoras para satélites de afuera y no están en los satélites nuestros. Bueno, como verán, hay un incipiente mercado de empresa y me estoy quedando corto. Estas son las que yo sé que participaron en los proyectos que hoy estoy hablando. Pero bueno, en nuestro caso, acá ven, este era un galpón que tenemos en ingeniería, de ahí se había desarrollado el puerto Quequén, y nosotros hicimos todo el laboratorio para hacer los lanzadores. Obviamente, nosotros se terminó esto en 2015, se cortó un convenio que pensábamos que tenía que seguir por lo menos hasta el 2022, que era el tiempo donde el tronador ya iba a estar satelitando satélites. Bueno, esto se abandonó, se nos llevaron los equipos que teníamos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo de siempre. Pablo, Patanela, un montón de gente, Willy, nos sentamos, decimos qué vamos a hacer, busquemos oportunidades, y las oportunidades fueron estas. Generamos un laboratorio de ensayos de airbags que no había en el país. Acá los ensayos para los airbags que van en los autos, que son explosiones de alta velocidad de la bolsa, no había quien las ensaye en Argentina. Nosotros agarramos las cosas que habíamos usado para hacer los ensayos de tronador, hicimos las cámaras, tenemos cámaras de alta velocidad, hacemos los ensayos de certificar. Vino Volkswagen de Alemania y certificó el laboratorio. Somos el único laboratorio del mundo que hace ensayos de airbag fuera de una automotriz. Fíjense, dentro de la universidad pública. Con otra parte del galpón, también se generó lo que es una catapulta para ensayar, aunque parezcan cosas que no tienen sentido, pero esa catapulta acelera 1.500 kilos y lo frena como simulando un choque de un auto. En Argentina no se hacen ensayos de cinturones, no se hacían ensayos de cinturones, ni de, por ejemplo, la silla de bebé que puede salir volando y salen volando porque no están certificadas. Bueno, hoy en día Argentina cuenta con esta catapulta donde nosotros armamos un lanzador. Hoy está esto para hacer ensayos. El auto eléctrico, el Vol, que se está haciendo en Córdoba, se ensayó acá. Se están ensayando ambulancias que necesitan de seguridad por los golpes que puede tener cuando está transportando un enfermo. O sea, nosotros pensamos las cosas que tenemos y las reconvertimos para hacer cosas. Donde íbamos a ensayar el tronador, parte del tronador a vibraciones, hicimos los ensayos de los buggy de trenes. O sea, gracias a eso, hoy Argentina tomó la decisión de no seguir comprando los vagones ferroviarios en China porque puede hacer ensayos en Argentina de cosas que antes no se ensayaban. Fabricaciones militares va a empezar a fabricar, junto con 2 privados más, los vagones que se iban a traer de China. Bueno, nosotros vamos a ensayar en el GEMA todo lo que es la parte de buggy, que es donde van las ruedas, donde están las cargas sobre las vías, para certificarlas. Bueno, fíjense un galpón donde armamos los cohetes, no nos quedamos quietos, hicimos cosas. Y así le ha pasado a un montón de gente que se tiene que reconvertir porque no tiene una continuidad en lo que sí debería tener. Bueno, el otro tema son las baterías de litio. Willy, que anda por ahí, mi hermano de la vida, hizo las baterías para el tronador de litio,
Él venía hablando del litio, no ahora, hace 20 años que Willy habla del litio. Y bueno, a raíz de eso decidimos que podíamos hacer baterías para satélite, que se está haciendo. Tenemos un Fonarset que estamos terminando con una batería, que espero que esa batería vuele, porque si para qué vamos a hacer una batería de satélite si después no la vamos a poner en un satélite. Y además, eso también lo bajamos a la vida común, como le digo yo, a lo que es el ámbito de la calle, aportando para que los autos puedan usar batería de litio. Hoy es prohibitivo usar batería de litio, porque un pack de batería de litio para un auto, para tener una autonomía mediana, tenemos que hablar de mínimo $10.000. Con lo cual, eso encarece muchísimo el auto, por eso son tan caros. Ahora, Argentina es productora de litio y la tonelada de litio se va a $10.000. Y estas baterías, este pack que ustedes ven acá de baterías, que lo habíamos puesto en el Gol, tendrá 10, 15 kilos de ese litio. O sea, una tonelada, $10.000, un pack de batería, $10.000 y tiene 10 kilos de litio. Bueno, con esto estamos ahora trabajando mucho, por suerte, porque la idea no es traer todo importado, sino traer cosas. Estamos haciendo un colectivo que era un proyecto de SPU, que lo ganamos para hacer un colectivo. Estamos haciendo un colectivo íntegro desde cero, eléctrico. Hemos hecho una camioneta, o estamos con este proyecto que es con el colectivo de la empresa. Acá un empresario dijo, bueno, yo pongo el colectivo, la mano de obra y ustedes hagan lo eléctrico. En eso estamos ahora, en este momento. Este colectivo está en el CTA, donde estaba el cohete. Ahora hay un colectivo que se le está armando la parte eléctrica. Otro empresario quiso apostar, dice, yo les doy un avión, ustedes hagan lo eléctrico. Bueno, estamos en eso. Y son convenios sin 0 pesos, le estoy diciendo, acá no es que nos estén pagando, no. Ellos ponen la mano de obra, el colectivo, nosotros hemos comprado las baterías con distintos proyectos, con los Fonarset que hemos tenido y esas cosas, el litio, y estamos armando estos vehículos. El que sí compró y las cosas fue, que es un intendente realmente que muchos deberían seguir el ejemplo de él, que es Gustavo Cocconi, que él sí es un entusiasta de todo lo que es sustentable, y él nos dio una camioneta, compró las baterías y los motores, y nosotros le hicimos el trabajo. También, convenios que lo único que es comprar cosas y nada más. Es lo que permite la universidad pública. ¿Y ahora en qué estamos? Estamos haciendo un pequeño satélite, como habíamos quedado de fuera del sistema en 2015, dijimos vamos a hacer un satélite universitario y un lanzador, para no perder a los chicos las ganas de hacer cosas. Este satélite ahora está en fase de presentación de proyectos. Se presentaron 20 proyectos para ir en un satélite que es del tamaño de una caja de zapato. Y eso es lo que yo aspiro que la CONAE haga. Incentive en las universidades los desarrollos de pequeños satélites, como se hace en el mundo. Si uno va a una universidad china, se topa con estas cosas. En Estados Unidos pasa lo mismo, en Europa pasa lo mismo. Nuestros alumnos trabajan con tecnologías de punta y desarrollando CubeSat, que no son tan complejos y no son tan difíciles de poner en órbita. O sea, esto aspiro que en el nuevo plan espacial que se va a tener que escribir haya un renglón que diga incentivar en las universidades los desarrollos espaciales de nuestros alumnos, que los alumnos, y no tienen que ser ingenieros aeronáuticos ni aeroespaciales para hacer satélites. Obviamente hacen falta, pero hay mucha electrónica, mucho de material, mucho de física, de química en los experimentos que lleva un satélite. No solo es para algún rama de la técnica, sino todo el conocimiento científico. En el proyecto que presentamos de satélite hay unas presentaciones de los distintos ámbitos de la universidad con proyectos realmente interesantísimos. Bueno, nada, yo no los quiero aburrir, no sé cómo estoy de tiempo porque venía hablando.
pero no me quiero exceder, tampoco aburrirlo. Y nada, y ponerle esto porque es necesario que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió en 2015. Por eso todo junto con nuestras pequeñas diferencias no son tan graves con las grandes diferencias que hay con el modelo neoliberal que gobernó en 2015. Entonces, como dije alguna vez, Willy me hizo la frase, ya no me la acuerdo porque la dije una vez en una charla, que las pequeñas diferencias no nos dividan de los grandes objetivos que tiene Argentina. Entonces, me parece que la cuestión pasa por ahí. Y me parece que es eso, y no duplicar los esfuerzos, que cada uno atienda sus cosas y las cosas que se hicieron, mejorarlas y seguir sobre esa línea. Aquellas que no las tenemos, poner gente a hacer esas cosas, pero no dupliquemos las cosas que ya tenemos y que han dado resultados, porque gastamos esfuerzo y recursos, no tenemos tantos recursos para hacer tantas cosas en simultáneo del mismo tipo. Entonces me parece que es fundamental dirigir y coordinarnos y articularnos entre todos para conocer las cosas que se hacen y cómo nos podemos potenciar. Así que muchas gracias. Bueno, excelente, Marcos. La verdad que transitar esto con todo lo que has contado, muchísimos amigos también he visto ahí, fundamentalmente nuestro amigo Cocón, intendente. Así que muchísimas gracias. Es muy importante realmente tu mensaje. Prácticamente el país, todas las universidades están acá. Y bueno, creo que Lucrecia de Agostino, de la Universidad de Cuyo, tenía alguna pregunta. Lucrecia. Voy a detenerla. Está bien. Muchas gracias, así Marcos. los veo. Clarísima y súper interesante y hasta conmovedora en muchos aspectos, ¿no? Ver la inestabilidad, el apoyo que ha tenido la política espacial en algunas etapas y el retiro de ese apoyo entre el 2015 y 4 años siguientes. Bueno, la verdad que una alegría que hayamos recuperado el gobierno el año pasado, ¿no? Para tomar estas iniciativas, para seguir empujándolas, que bueno, son una apuesta al futuro. Yo te escuchaba cuando hablabas de 20 años para construir ese satélite y bueno, eso excede a cualquier gestión, ¿no? Es creer en la política, es creer en el futuro y creo que también es pensar que es posible construir, no solamente recibir el futuro como algo que llega solo, sino pensarnos como país y como sociedad. Vos hiciste una mención recién al plan estratégico espacial, hiciste una mención a las universidades. Por ahí, en base a tu experiencia, nos gustaría saber qué contribuciones se pueden hacer desde las universidades, desde distintas disciplinas y desde distintos territorios, ¿no? Por un lado, plan estratégico, cómo ves nuestras contribuciones en plural. En plural digo porque somos muchas universidades y somos muchas disciplinas, entonces aportamos desde distintos lugares. Bueno, esa pregunta como para empezar ahí el debate, después también tengo algún comentario más. ¿Sí? Gracias. Algo dije, yo creo, yo por la experiencia de haber participado muchas veces, ahora ya a esta altura de mi vida ya me callo. Entonces, yo voy a tratar de hacer notar esas cosas que se han hecho mal, pero no con nuestro gobierno, sino con estos actores que han permanecido en lugares durante mucho tiempo, que es que uno tiene que lograr la participación. Si yo voy a hacer un satélite, primero lo que tengo que saber es para qué lo voy a hacer. ¿Qué función? Muchas veces me ha pasado a mí en la participación de instrumentos que no sabíamos qué utilidad iba a tener ese instrumento. Entonces, una forma de participar las universidades es algo que lo hicimos a pequeña escala con todas las facultades de la Universidad de La Plata, decir, preséntenos los proyectos que ustedes, las
necesidades de investigación sobre la Tierra o el espacio. Estoy seguro que en las universidades se investigan un montón de temas que de repente necesitamos insumos de otros países o pagar imágenes o recursos o información, como les decía, si vamos a poner las boyas en el sur para sacar cómo está el mar o detectar barcos, la información la tenemos que manejar nosotros, no la puede levantar un tercer país y después darnos la información a la semana. Entonces, esas necesidades después pasan a una segunda instancia de otro tipo de desarrollo en las universidades, decir, bueno, tengo una necesidad de medir algo, ¿qué instrumento voy a necesitar? Necesito este instrumento. Bueno, ¿quién de esas universidades puede fabricar este instrumento? Aprovechando las capacidades que hay en el sistema universitario y científico. Y así hacemos una tarea colaborativa, nos conocemos y empecemos a entrar en red y a colaborativo, porque el mundo trabaja, las naciones trabajan en forma colaborativa. Entonces, nosotros creo que nos falta en nuestras universidades esa interdisciplinariedad que no la tenemos. Y eso tiene que estar en el plan espacial, porque el plan espacial no es de la CONAE, es del pueblo, es de nuestra nación, porque a la CONAE no es que se genera su propio recurso, sale del presupuesto como nosotros cuando llega el presupuesto a nuestras universidades. Nos debemos al que está generando esos recursos, que es el que menos tiene. Entonces, porque saben que el impuesto más resistivo es el IVA, que lo pagan los que lo menos tienen, y el que más recaude es el que nos pagan a nosotros los sueldos y a todos los organismos del Estado. Entonces, nosotros tenemos que devolver a ese sector y buscar cosas para solucionar ese sector. Acá, como dice Willy, investigamos cosas que sirven para que las baterías que nos venden sean cada vez más caras y le sirve al que la fabrica afuera. Hacemos investigaciones que son aplicadas en desarrollos afuera que después no los venden. Pero lo que hay que cambiar esa lógica, que nuestras investigaciones se desarrollen en productos nuestros que nosotros podamos vender. Y en la cuestión espacial pasa eso. ¿De qué me sirve haber desarrollado un GPS liberado entre 4 o 5 países en el mundo que tienen esa tecnología si después no lo uso en mis satélites? Entonces, y tuve un grupo con un montón de gente pagando recursos y haciendo cosas en ese grupo. Eso me parece que es lo que tiene que tener. Bueno, gracias Marco. Vamos con otra pregunta, si hay por ahí. Sí, voy a leer que han dejado en el chat algunos comentarios y preguntas. Andrea García dice, Marcos, un gusto volver a encontrarte. Pregunta, ¿cuál sería el principal desafío de la universidad en este momento histórico en el diálogo con el gobierno nacional? Bueno, un poco creo que lo dije, que lo que hacemos le sirva a la gente. O sea, nosotros tenemos que hacer cosas que nos sirvan a nuestro país. Tenemos que desarrollarnos, si no, no vamos a romper esta cuestión de poder generar trabajo para la gente y la dependencia de un plan. Tenemos que ver qué necesidades tenemos en nuestra región. La universidad se tiene que meter en la región y solucionar los problemas de la región. Entonces, nosotros no podemos estar sentados esperando que vengan los problemas. Es como un poco como lo que dije al principio. Con Pablo agarramos nuestro auto, o el auto de él o el mío, y nos fuimos a recorrer todo el conurbano, visitando las empresas para las empresas automotrices. Lo fuimos a buscar. Hoy ya no vamos. Claro, hoy ya te somos una marca y te vienen a buscar. Pero yo creo que nosotros tenemos que salir a ofrecer las cosas que hacemos y que sabemos que va a servir para el desarrollo del país. Esa es la forma desde la universidad. Gracias, Marcos. Ana, ¿tenías una? Sí, acá Claudio Conejero pregunta en qué estado está el proyecto BLE y el Tronador 3. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros llegamos a armar los BECs, a hacer pruebas, y hay que continuar de donde se dejó, porque no podemos seguir queriendo hacer otras cosas distintas
y volver a perder tiempo, un poco lo que le decía hoy. El BLE es un desarrollo totalmente distinto a lo que es el tronador pensado en su instancia. Entonces, tenemos que profundizar, seguir haciendo lanzamiento, aunque fallen, no importa, porque es cuando se aprende. Uno aprende de los errores. En el ambiente espacial, el Von Braun, que fue un poco el que permitió que el Apolo llegue a la Luna, y el padre de la, si quieren ustedes, la cohetería, lanzó 400 lanzadores antes de que le salga uno bien. Acá en Argentina en el segundo anduvo bien. Y abandonamos eso por no haber seguido. Uno tenía que haber seguido, seguir probando cosas y evolucionar paso a paso. Los desarrollos no se pueden pegar saltos gigantescos. Uno tiene que desarrollar. Entonces, si ya llegamos a esta instancia, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a cambiar y ir por otro camino? Si teníamos un camino que estaba funcionando. Yo creo que eso, por eso, pero bueno, eso va a pasar, me parece, en un análisis del plan espacial. Y cuando se toque estos temas, yo voy a decir, ¿por qué van a inventar, van a ir a buscar a otro? Si acá había alguien que ya había hecho todos estos estudios y había funcionado, ¿por qué vamos a empezar de vuelta? ¿No? Me parece, y además son gente comprometida que dejó todo por un proyecto por el tronador, dejó todo para tener que eso funcione y ahora no lo vamos a ir a buscar. Bueno, gracias, Marco. Vamos a ir a las últimas preguntas. Vamos a cumplir con esto de hacer reuniones efectivas, dinámicas, que queden ganas para seguir debatiendo todos estos temas. Lucrecia. Sí, bueno, esta pregunta es personal, escuchándote la cantidad de usos y aplicaciones y esto que sí comparto, ¿no? Las universidades tienen ese anclaje territorial que es clave para identificar las demandas, las necesidades sociales y, bueno, poder darle esa vuelta, digamos, a la investigación. Preguntarte, porque la verdad que estoy sorprendida, ¿no? Con todo lo que has mostrado, cómo se trabaja o se piensa trabajar, o alguna idea tuya, quizás personal, fuera de lo institucional, alguna noción a partir de tu trayectoria, la divulgación de todas estas posibles usos, ¿no? de la investigación espacial. ¿Y por qué lo digo? Bueno, parte de poder vincularnos y establecer redes y potenciar todo el esfuerzo que hace el Estado argentino para estas actividades, creo que es conocer para qué sirve, ¿no? Para qué nos puede servir. Y también digo, divulgación entonces hacia adentro del sistema universitario y otra divulgación quizás más amplia, necesaria, hacia la sociedad. Yo creo que cada vez que se lanza un satélite nos emocionamos todos, todas, todes, independientemente de a quién hayamos votado, digamos, incluso quien es incapaz de reconocer el esfuerzo que se hicieron durante los años de gobierno de Néstor y de Cristina. Cuando ve el satélite despegar se emociona, no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las personas y todas las empresas y también todo el esfuerzo del Estado, ¿no? Entonces, pensar en la divulgación, en todos estos usos, ¿no? Y en todo este potencial, en esas dos escalas, por un lado dentro del sistema universitario y en línea, vos decías recién, que las universidades también podamos ser partícipes activas, ¿no? de un plan de este tipo, o de su aplicación, de su implementación, y en segundo lugar, esta divulgación más amplia que tiene que ver con que la sociedad conozca, ¿no? todo el esfuerzo que hay atrás. Creo que es un desafío para la CONAE, pero también para todas las universidades, no solamente en la temática espacial, ¿no? Sí, yo creo que le falta esa difusión de a la CONAE de sus actividades, de transparentar lo que hace con el ambiente científico y a través de las universidades me parece que debería hacerse una difusión de lo que es la CONAE en las distintas universidades, haciendo charlas de divulgación, ¿no? Fíjense, vos lo dijiste muy bien,
tanto en China como en la NASA, cuando hay un lanzamiento, cómo ellos hacen participar a los jóvenes, a los niños, ya empiezan con eso a formarle la mentalidad tecnológica a la juventud y a los que van a seguir hacia adelante. Me parece que es un atractivo. Hacer un satélite, vos calculás, está bien que nosotros tenemos cosas en nuestra facultad, pero ese satélite que estamos pensando, nosotros lo vamos a hacer por $20.000 más o menos. Ese mismo satélite, hacerlo en Estados Unidos, te va a salir $600.000. Y no es, en Argentina tenemos eso que nuestro científico no es que solamente escribe y después no va a hacer el ensayo o no va a hacer las pruebas. Nosotros, yo le decía, hoy estaba en una reunión del MISIC con las baterías, a Willy, que él es experto en batería, pero él va a hacer agujeros, hace rosca, pone tornillos. Esas cosas en Estados Unidos, en otro país, el técnico te va a decir, te da una hojita, usted arme la batería, viene uno que te pone un tornillo, viene el otro que le pone... Y eso es costo, costo, costo. Bueno, por suerte en Argentina esas cosas no las tenemos, entonces podemos hacer incentivos de estar haciendo pequeños satélites en las universidades. Ese es mi sueño, que en las universidades de todo el país, no importa el lugar, se puedan estar pensando en proyectos satelitales. Y si no es un satélite, que sea un instrumento. Pero tenemos que federalizar la Argentina y salir de esta trampa que es Buenos Aires. Bueno, gracias. Y Marcos, para ver si podemos cumplir tus sueños, de poder hacer esos satélites y también de federalizar, me gustaría que el compañero Rubén Zárate de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, integrante de la Agencia de Ciencia y Tecnología, que puede financiar este tipo de iniciativas, nos puede hacer el cierre, el compañero de gran trayectoria académica, política, que nos pueda hacer este cierre federal de todo lo que estamos tratando de hacer. Nosotros acá, un poco en el centro del país, pero con Ana, con Lucrecia en Cuyo, con Ana en Rosario, con Rubén allá en Río de Gallegos, bueno, que nos pueda hacer el cierre y también nos pueda dejar un mensaje. Rubén, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, la verdad que un gusto escucharlo a Marcos. Recuerdo algunas conversaciones que hemos mantenido sobre la industria eólica en algún momento, muy interesantes además. Sí, claro que me acuerdo. Y fíjate lo que pasó, ¿no? Bueno. Estaba todo dado para el inicio de la industria en el 2015 y las licitaciones nuevas del 2016 llevaron a que cada aerogenerador que podría haber tenido un 80 o 90% de industria nacional apenas llegó al 7-8%. De partes construidas nacionalmente. Entonces ahí vemos cómo las pérdidas son enormes después de casi una década de promoción, desarrollo y sistematización realmente muy activa. Dale. Me río porque me haces acordar de cosas. Nosotros hicimos las palas de los aerogeneradores con el BAM, se hizo el modelo, quedó una pala y no se hicieron más. Y es un caso de éxito que figuraba en las páginas del MINCIT, del FONARCET ese, y bueno, te das cuenta cómo cuando se quiere se pueden hacer. No, pero además que lo que vino a sustituir la industria nacional en todo este proceso de innovación y desarrollo tecnológico fue un negociado tremendo hecho por el macrismo de manera burda, absurda, y que todavía merece que sea profundizado la investigación en el plano judicial. Es decir, a mí me parece, Marco, que pusiste una vara alta para quienes estamos hoy reflexionando y tratando de construir y movilizarnos por proyectos universitarios que vuelvan a retomar banderas que han estado un poco debilitadas este tiempo y que nos permita ir en una mayor construcción. Hay una que me parece que es muy importante, que insististe, cada ejemplo lo agregabas, que es el rol del Estado. La verdad es que por algún motivo hemos debilitado nuestra confianza en el Estado. Y si nosotros vamos a estudios comparados internacionales, Mariana Mazzucato, por ejemplo, una interesantísima investigadora con sede en universidades inglesas y demás, plantea, por ejemplo, entre otras cosas, que el Estado es la organización más
emprendedora que tiene el mercado, Exacto. y además es la que ha logrado la mayor capacidad de riesgo en inversiones, con inversiones de mayor calidad. Tiene un par de ejemplos interesantes. Uno de ellos retoma, por ejemplo, que nada de la industria eólica mundial podría haberse hecho sin inversiones estatales. Y toma el caso de iPhone, por ejemplo, muy interesante, en donde logra describir cada una de las partes donde intervino la inversión estatal norteamericana principalmente, y en un solo caso de la Unión Europea, que lograron que el iPhone sea luego un gran producto en el mercado. Es decir, me parece que uno de los grandes temas que planteaste, Marcos, y que nosotros deberíamos introducir, es qué innovaciones tenemos que generar en el Estado para que estas interrupciones de naturaleza política momentáneas no nos hagan perder la condición estratégica de todo esto. Nosotros cuando llegamos a la agencia, y bueno, han tenido la gentileza de invitarme y formar parte del directorio, nos encontramos que de los 28 instrumentos, algunos los mencionabas, Marcos, que había en la agencia hasta el 2015, a principio del 2020 había solo 3 instrumentos. Y encima estaban desfinanciados, en algunos casos, o sobre ejecutados de forma tal que era imposible recuperarlos en lo inmediato. Entonces, ahí se nota también hasta dónde la persistencia de muchos cuadros aparentemente técnicos o burocráticos del Estado, que evidentemente no pueden tolerar 2 proyectos tan distintos. Digamos, legitimar de manera continua 28 instrumentos con proyección de sustitución de importaciones a 3 instrumentos, 2 de ellos totalmente subordinados a lógicas del mercado absurdas en términos de desarrollo nacional. Entonces, creo que ahí tenemos un núcleo importante. Me parece que estamos nosotros ante la necesidad también de reconocer lo que tenemos. Marcos, mencionabas esos entornos empresariales, de empresas de base tecnológica y otras, que forman parte de cada proyecto. En unos son 60, en otros son 80, en otros serán 100. La verdad es que para todos nosotros, para que sepamos nosotros, la Agencia de Ciencia y Tecnología, en todo este tiempo de funcionamiento, tiene cerca de 5.000 o 6.000 empresas que están vinculadas en un gran ecosistema de innovación, en muchos casos aprovechados con alguna intensidad, que son no son tantos, y en otra gran cantidad, tantas actividades que también generan una dificultad enorme para poder producir estos hechos que tienen carácter estratégico. Y el rol de las universidades, que es el otro tema para completarlo, tengo ya toda la impresión que es necesario que exista, además de la capacidad descentralizada y federal de las universidades, una unidad de conducción estratégica para estos proyectos. Es decir, esto que estás planteando, Marcos, de que cada universidad puede hacer o una parte o el todo respecto de satélites, pero también de cualquier otro proyecto que consideremos estratégico para el país. Mencionaban las baterías de litio. Exige ya un nivel de organización y un nivel de estratégica que vincule cuadros con conocimiento técnico, pero por una fuerte convicción de lo que están realizando. Me tocó ir hace unos años a buscar experiencia de estas cosas, en el caso de Japón, por ejemplo, con el caso del hidrógeno, y ahí prácticamente todas las universidades, los organismos del Estado y una gran cantidad de empresas están organizadas en torno a una sola estrategia, que es lograr que Japón tenga autosuficiencia energética con el uso de gas. Gas que puede ser obtenido de muchas maneras e incluso producido por la vía del hidrógeno, ¿no? Entonces yo consulté, digo, ¿y están todos de acuerdo? Dice, no, dice. Por ejemplo, Toyota está muy jugado, dice, con el tema del hidrógeno. Dice, pero por ejemplo, Mitsubishi y Nissan están jugados con el litio. Entonces uno dice, pero bueno, tienen claridad respecto de los intereses que defienden, y uno ahí veía que había organismos como la agencia, por ejemplo, nuestra agencia, pero también había un organismo como Tokyo Gas, que sería como nuestro viejo gas del Estado, que persiste en Japón, en este estado altamente competitivo, y que tenía cerca de 400 científicos que se vinculaban a todas las universidades del entorno, con las cuales tenían una gran cantidad de temas de agenda. Cuando uno esto el resto del mundo ve, por ejemplo, que Mitsubishi tiene intereses muy altos en los
los yacimientos de litio en Argentina y en la cercanía. Es decir, no podemos dejar de mirar estos componentes geopolíticos y no podemos dejar de mirar también que tenemos las capacidades para que las universidades los protagonicen. A mí me parece que estamos ante un momento realmente importante y vamos a tener que multiplicar los marcos por todos lados, o sea, todos los que podamos, en todo momento y en todo lugar, porque es un momento clave, ¿no? Yo quiero completar la idea, y esto también tomando las palabras de Marcos y agradeciendo su generosidad en cómo lo ha planteado, pero nosotros también tenemos que dar respuesta estratégica a urgencias significativas, como por ejemplo que tenemos un 40% de pobreza, y esto de entusiasmar a los jóvenes, no podemos dejar de ver que el 56% de los niños entre 0 y 14 años de la Argentina también son pobres. Y en ese sentido tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque efectivamente las universidades son o tienen la capacidad de protagonizar muy activamente por su masividad, por su federalización, las líneas más estratégicas que se puedan definir en el plano científico, tecnológico y demás. Me parece que estamos siguiendo el diagnóstico de Marcos, o yo aventurándome a interpretar elementos del diagnóstico de Marcos, para ser más preciso. Creo que estamos ante la necesidad de una profunda reforma institucional que ponga a las universidades, al sistema científico y a los requerimientos y necesidades regionales y federales y provinciales en una sola dirección, con múltiples proyectos estratégicos acordados, asumiendo los riesgos, pero fuertemente comprometidos en que esto ocurra. Así que bueno, me pedía José María que hiciera un comentario respecto de esto, y me parece que lo mejor, tenemos todas las capacidades, que para convertirlas en proyectos nos hace falta una mayor organización y mayor claridad, pero me parece que están todos los elementos como para que esto ocurra. Así que lo que yo propongo es que lo saquemos a Marcos a dar una vuelta y recorrer todas las universidades del país a contar la experiencia, porque además es inspirador para todos nosotros. Bueno, gracias. Todo, muchas gracias. Gracias, Rubén. Justamente, bueno, gracias, Marco. Vamos a terminar acá. Este es un laboratorio de pensamiento, pero un laboratorio de pensamiento que tiene fundamentos, que tiene doctrina, que tiene historias. Marcos, ya tengo algunos pedidos para llevar tu charla a algunas universidades. Ahí ya están levantando la mano. Pero bueno, esta era la idea, compañeros. Excelente calidad, lo que decimos, ¿no? Los viernes trata de ser un laboratorio de pensamiento que terminará el viernes 20 de noviembre con Cristina, con Alberto, con Jimmy, ahí en ese gran acto que queremos hacer y donde queremos expresar la voluntad de todas, de las 60 universidades nacionales que nos hemos juntado para armar este colectivo, y acá no se agote y queremos seguir sumando más compañeras y compañeros a lo largo de todo el territorio nacional. Así que bueno, muchas gracias. Lucrecia y Ana cierran, y gracias a todos. Yo simplemente agradecer, simplemente agradecer a todas y a todos por estar aquí y a Marco, por supuesto, no solo por la conferencia, sino por el trabajo que hay para nuestro país y para la ciencia argentina. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, nada más. Nos vemos mañana en la movilización virtual. Exacto. Bueno, también agradecer, y me resulta esperanzador que en este contexto que se presenta tan adverso para el país y todo, sea también una oportunidad para estar construyendo esta red para la Argentina que viene. Así que fuerza, compañeros, compañeras, nos encontramos y vamos para noviembre también. Gracias. Bueno, gracias a todos. Van a ver en todo, en Twitter, en Facebook, en Instagram, todos nuestros hashtags. Así que les invitamos a que se sumen, a esta movida que el grupo de prensa está armando y justamente ya está tuiteando muchas cosas que se han dicho acá. Gracias a todos. Chao, gracias, Titi.
Gracias, Marco. Abrazo grande.